Miguel llevaba 3 años haciéndolo mal. Cada domingo por la mañana, sin falta, sin excepción, sacaba el coche del garaje, lo aparcaba en la calle frente a su casa en Zaragoza, abría el maletero, cogía el spray de brillo para llantas que había comprado en la gasolinera de la esquina y rociaba las 4 ruedas con esa espuma blanca y densa, que huele a plástico recalentado, mezclado con algo que no sabes muy bien qué es, pero que promete mucho en la etiqueta. Esperaba 5 minutos, frotaba con el trapo que tenía reservado para eso. Las llantas quedaban brillantes, relucientes, negras como el primer día. Miguel daba un paso atrás, miraba las 4 ruedas, y por un momento todo parecía perfecto. 45 minutos después, el coche estaba en la carretera, y antes de llegar al segundo semáforo, la espuma había salpicado el guardabarros delantero, había dejado una mancha blanca sobre la carrocería que tardaría media hora en limpiar, y las llantas ya volvían a verse grises. No un poco grises, grises del todo, como si nunca hubiera hecho nada. Miguel no era alguien descuidado con su coche, Miguel era mecánico profesional. Llevaba más de 20 años reparando vehículos ajenos. Conocía los sistemas de frenos, los motores, las cajas de cambios, los problemas eléctricos que vuelven locos a los diagnosticadores modernos. Era bueno en su trabajo, pero en sus propias llantas, en ese problema aparentemente pequeño y estético de mantenerlas negras y limpias, no había encontrado nada que funcionara de verdad. Probó el spray barato de la gasolinera. Probó la marca cara de la tienda especializada en productos de automoción. Probó el gel de aplicación con esponja, el líquido en botella, la espuma en aerosol con el tapón azul, que cuesta casi lo mismo que llenar el depósito a un cuarto. Probó aplicarlo con guante, con trapo, con cepillo. Probó dejarlo actuar más tiempo antes de frotar. Probó no frotar en absoluto. El resultado siempre era el mismo brillo espectacular que duraba el tiempo que tardaba el coche en salir del garaje, y luego gris, salpicaduras, y la sensación de haber tirado el dinero una vez más, en un martes por la tarde, en el taller, mientras revisaba los frenos de un cliente habitual. El hombre miró las llantas del coche de Miguel aparcado fuera y le preguntó, con toda la naturalidad del mundo, ¿por qué tenía las llantas tan opacas, siendo mecánico? Miguel, suspiró. Le explicó el problema, cada spray que había probado, cada técnica, cada resultado decepcionante. El hombre escuchó sin interrumpir. Cuando Miguel terminó, el cliente se rió, no de forma cruel. Se rió con reconocimiento, como quien escucha una historia que ya conoce porque la vivió él mismo hace años. Luego dijo una sola cosa: lo que buscas no está en ninguna tienda de coches. Esa frase cambió completamente la forma en que Miguel entendía el problema, porque el problema no era el producto que estaba comprando. El problema era que llevaba años intentando solucionar algo, sin entender qué era realmente lo que estaba pasando en la superficie de esa llanta. Y cuando lo entendió, cuando el cliente le explicó el mecanismo real, todo lo demás encajó. Lo que Miguel descubrió ese año es exactamente lo que vas a saber tú en los próximos minutos, y cuando lo entiendas, vas a comprender por qué llevas pagando de más por un producto que nunca pudo funcionar como prometía, y por qué la solución real ha estado todo este tiempo en un sitio donde nadie te dijo que buscaras. Si llegaste hasta aquí, es porque tú tampoco aceptas gastar dinero en cosas que no funcionan. Este canal existe exactamente para personas así. Suscríbete ahora y activa la campana, porque cada semana abrimos algo que la mayoría de la gente nunca va a saber, porque nadie tiene interés económico en contárselo. Para entender por qué el brillo para llantas moderno funciona exactamente como funciona, y por qué siempre falla de la misma manera, hay que retroceder en el tiempo. No hace falta ir muy lejos, solo hasta los años 60. Del siglo pasado, cuando la industria del caucho sintético en América del Norte y Europa Occidental estaba viviendo su expansión más acelerada. Antes de esa época, los neumáticos se fabricaban principalmente con caucho natural vulcanizado, un material que envejecía
con una pátina oscura y relativamente uniforme. No era perfecto, pero mantenía cierta apariencia durante más tiempo. El problema llegó cuando las grandes fábricas de neumáticos comenzaron a sustituir masivamente el caucho natural por caucho sintético específicamente. El compuesto de estireno butadieno que permitía producir neumáticos en mayor cantidad, con mayor consistencia dimensional y a menor coste por unidad. Ese material era técnicamente superior en muchos aspectos, pero tenía un comportamiento estético diferente al caucho natural, se volvía gris con rapidez. No era suciedad, no era falta de limpieza. Era un proceso químico inherente al material que los ingenieros conocían perfectamente y que tiene nombre preciso: degradación por ozono. En Akron, Ohio, que en los años 60 era literalmente la capital mundial de la fabricación de neumáticos y sede de las principales empresas del sector, los departamentos de investigación de materiales estaban trabajando activamente en este problema. No como un problema menor, como un problema de percepción de calidad que afectaba a las ventas. Los consumidores asociaban las llantas grises con neumáticos viejos o desgastados, aunque el caucho en su interior estuviera en perfecto estado estructural. Los químicos de esos laboratorios entendieron rápidamente que el ozono atmosférico atacaba los dobles enlaces de la cadena polimérica del caucho sintético. El proceso era progresivo. La superficie del neumático perdía sus plastificantes, los compuestos que mantenían el material flexible, elástico y oscuro, y los reemplazaba con una capa de polímero oxidado y empobrecido. Era química de materiales básica, documentada en la literatura técnica de la época, y la solución también era química. Durante los años 60 y 70, los talleres mecánicos profesionales en Europa y Estados Unidos usaban un preparado técnico de silicona de grado industrial mezclado con aceites de baja viscosidad que se aplicaba directamente sobre el caucho. No era un producto de consumo, era un compuesto que se vendía en formato profesional, en cantidades industriales, y que los mecánicos aplicaban con un trapo limpio. Dejaban actuar varias horas para que el aceite penetrara la estructura porosa del caucho y luego retiraban el exceso antes de que el vehículo volviera a la calle. El resultado era completamente diferente a lo que ofrecían los sprays que vendrían después. No producía un brillo artificial y exagerado. Producía un negro profundo y uniforme que no salpicaba porque había penetrado en el caucho en lugar de quedarse flotando sobre su superficie. Y duraba semanas, no minutos. Ese preparado técnico nunca llegó al mercado de consumo masivo en formato accesible. La razón no era técnica, era comercial. Un producto que requería tiempo de aplicación, un paso de espera de varias horas y un paso de retirada de exceso con un trapo, era imposible de vender en un lineal de supermercado o de gasolinera. El consumidor moderno quiere algo que se rocía y funciona en el momento. Y esa expectativa, en parte creada por las propias marcas a través de su publicidad, definió qué tipo de producto podía tener éxito en el mercado de gran consumo. Y así, a finales de los años 70, y durante toda la década de los 80, comenzaron a proliferar los aerosoles de brillo para llantas de consumo masivo. Llevaban silicona en suspensión acuosa, un agente propelente a presión y un dispersante que facilitaba la aplicación uniforme e inmediata. El resultado visual era espectacular durante los primeros minutos porque la silicona en suspensión reflejaba la luz de forma brillante. El problema era que esa silicona no tenía ningún mecanismo para adherirse al caucho degradado por el ozono. Se sentaba encima de la capa oxidada, flotando sobre una superficie que no era receptiva. Y la primera vez que la rueda giraba a velocidad, la fuerza centrífuga hacía exactamente lo que la física dicta que debe hacer lo lanzaba hacia afuera. Esa fórmula básica, con variaciones de presentación y de fragancia, es fundamentalmente la misma que se vende hoy en cualquier gasolinera, cualquier cadena de automoción
cualquier supermercado con sección de cuidado del vehículo. El problema no ha cambiado porque la lógica comercial que generó ese producto tampoco ha cambiado. Miguel entendió esto cuando el cliente Mayo R del taller le explicó el paso que los fabricantes modernos omiten deliberadamente en sus instrucciones en la preparación activa del caucho antes de cualquier tratamiento. Sin ese paso, nada fija, ni la silicona cara, ni nada. Con ese paso, la solución que funciona de verdad cuesta menos de lo que imaginas y lleva décadas siendo conocida por quienes trabajan con materiales elastoméricos. El caucho de una llanta no es una superficie pasiva. No es como el metal de la carrocería o el cristal de las ventanas. Es un material que reacciona activamente con su entorno químico, con el oxígeno disuelto en el aire, con el ozono atmosférico, cuya concentración es especialmente alta en zonas urbanas, con tráfico denso, con los rayos ultravioleta, que degradan los polímeros de la superficie, y con los hidrocarburos complejos del asfalto que se adhieren al caucho durante la conducción y crean una película invisible pero química. Cuando ves una llanta gris, no estás viendo suciedad acumulada en el sentido convencional. Estás viendo dos cosas ocurriendo simultáneamente. Una capa externa de hidrocarburos del asfalto que recubre la superficie, y debajo de esa capa, el caucho en sí mismo químicamente empobrecido, porque ha perdido sus plastificantes. Los plastificantes son los compuestos orgánicos de cadena larga que los fabricantes de neumáticos incorporan al compuesto de caucho durante la producción para mantener el material flexible, resistente a las grietas por temperatura y visualmente oscuro. Bajo el efecto combinado del calor del asfalto, los ciclos de compresión y expansión durante la marcha y la oxidación por ozono, esos plastificantes migran hacia la superficie del caucho y se evaporan. Es un proceso lento pero constante. Y cuando los plastificantes se han ido, el caucho se vuelve poroso en la superficie, levemente frágil, y toma ese color gris, ceniza característico. Aquí está el mecanismo fundamental que ningún spray de aerosol puede resolver. Para que cualquier tratamiento fije de forma duradera sobre el caucho, la superficie necesita primero que se elimine la capa de hidrocarburos del asfalto mediante un desengrasante activo, y luego necesita recibir un compuesto que pueda penetrar la estructura porosa y reemplazar funcionalmente los plastificantes perdidos. La silicona en suspensión acuosa de los sprays de consumo no puede hacer ninguna de las dos cosas. No elimina la capa de hidrocarburos porque no es un desengrasante. No penetra el caucho porque su tamaño de molécula en suspensión acuosa es demasiado grande para entrar en la estructura porosa del polímero degradado. Solo se sienta encima el compuesto que sí puede hacer ambas cosas, o al menos la segunda, de forma muy eficaz, sobre un caucho previamente limpiado. Es un aceite de cadena larga con capacidad de polimerización. El aceite vegetal ordinario, compuesto principalmente de triglicéridos con ácidos grasos de cadena larga, tiene una viscosidad que le permite penetrar la porosidad del caucho degradado. Una vez dentro, comienza un proceso de polimerización parcial en contacto con el oxígeno que lo ancla en la estructura del polímero en lugar de evaporarse simplemente como hacen los aceites ligeros. Investigaciones publicadas por la Society of Tribologists and Lubrication Engineers sobre conservación de materiales elastoméricos documentaron este comportamiento. En los aceites de cadena larga con capacidad de polimerización penetran el caucho poroso y reconstituyen parcialmente la red de plastificante. No es un efecto cosmético superficial, es una recuperación química parcial de la estructura de la superficie. Y aquí está el dato que más sorprende a quien lo escucha por primera vez: el aceite vegetal de cocina ordinario, el mismo que tienes en la cocina ahora mismo, o que puedes comprar en cualquier supermercado, por menos de lo que cuesta una sola lata del spray de automoción, aplicado sobre caucho correctamente limpio y dejado curar entre 12 y 24 horas
antes de retirar el exceso. Produce un acabado negro mate profundo, que no salpica, no se transfiere a la carrocería, y dura entre 3 y 6 semanas, dependiendo del clima, la exposición solar y el uso del vehículo. El spray dura 45 minutos porque no penetra. El aceite vegetal dura semanas, porque si lo hace, la parte que hay que decir con honestidad, porque la credibilidad importa más que una promesa perfecta en llantas muy deterioradas con caucho, ya agrietado en profundidad, grietas que superan el milímetro y llegan a la estructura interna del neumático. Este método mejora significativamente el aspecto, pero no restaura la integridad estructural del material. Si el caucho tiene grietas profundas, el problema ya no es estético y necesita evaluación profesional antes de cualquier tratamiento. Como método de mantenimiento preventivo y estético, sobre llantas en buen estado general. No existe en el mercado de consumo nada documentado que se acerque a este coste por resultado. Manda este vídeo ahora a alguien que conoces, que cambia el spray de llantas cada 2 o 3 semanas. Lo que vas a ver en el siguiente bloque explica exactamente por qué esa información nunca llegó a ellos por los canales normales. El mercado global de productos de cuidado automotriz es uno de los sectores de consumo más estables y predecibles que existe. Según datos del sector publicados por Grandview Research en su análisis de 2023, solo el segmento específico de tratamientos para llantas y neumáticos mueve más de 4.000 millones de euros anuales a nivel mundial. Ese número no existe porque los productos sean excepcionalmente eficaces. Existe porque el modelo económico está construido, desde su diseño original, sobre la recompra frecuente y predecible. Piénsalo desde la perspectiva del fabricante. Un producto para llantas que durara 6 semanas y costara lo mismo que el actual sería un desastre desde el punto de vista del margen anual por cliente. El consumidor compraría entre 7 y 8 unidades menos al año, multiplicado por millones de consumidores. Eso es una caída de ingresos que ninguna empresa cotizada en bolsa puede defender ante sus accionistas. Un spray que dura hasta que llueve, hasta que el coche sale a la carretera, o hasta que simplemente el ojo del conductor percibe que las llantas han vuelto a grises, es el producto perfecto para el modelo de negocio. No porque haya una reunión donde alguien decida explícitamente fabricar algo que falle, sino porque el mercado selecciona y premia los productos que generan recompra frecuente y filtra naturalmente los que resolverían el problema de forma duradera. Las marcas líderes de este segmento invierten de forma significativa en visibilidad en puntos de venta estratégicos, en gasolineras, cadenas de automoción, hipermercados con sección de automóvil, invierten en presencia en canales de YouTube, de mecánica y cuidado del coche, donde los creadores de contenido más seguidos mencionan o muestran los productos dentro de sus vídeos. Invierten en el posicionamiento en el lineal, en la altura a la vista, en el diseño del envase que comunica eficacia inmediata y resultado espectacular. Lo que no invierten es en educar al consumidor sobre la preparación de la superficie antes del tratamiento, porque esa información, si fuera ampliamente conocida, llevaría a muchos consumidores a concluir que el paso de preparación es más importante que el producto en sí, y que con un desengrasante doméstico que ya tienen en casa y un aceite vegetal del supermercado, pueden resolver el problema de forma mucho más duradera. No es una conspiración, es un incentivo. Y los incentivos, en economía de mercado, explican casi todo el comportamiento de las grandes empresas, mucho mejor que cualquier teoría sobre malicia deliberada. La solución que funciona de verdad no tiene ninguna posibilidad de competir en ese ecosistema de distribución y marketing. Un litro de aceite vegetal en el supermercado cuesta menos que una lata de refresco y rinde para decenas de aplicaciones sobre 4 llantas. No tiene categoría en el pasillo de automoción. No tiene margen para pagar el espacio en el lineal de las gasolineras. No tiene presupuesto para pagar a creadores de contenido. No tiene departamento de marketing. Lo que tiene es resultados documentados
química verificable y el testimonio de todos los mecánicos profesionales mayores que aprendieron el oficio antes de que los sprays de aerosol dominaran el mercado. Pero ninguna de esas cosas paga publicidad en Google o en YouTube. Miguel lo entendió esa tarde en el taller. La razón por la que no lo sabía no era que la información no existiera, era que ningún modelo de negocio viable tenía interés económico en hacerle llegar esa información. Esta es la parte que importa. Materiales exactos, pasos exactos, resultado real. Lo que necesitas es un desengrasante doméstico multiusos en formato spray, de cualquier marca. El que tienes en casa sirve perfectamente. 2 trapos de microfibra limpios o paños de cocina de algodón que no suelten pelos a aceite vegetal de cocina en girasol, colza o maíz. Cualquiera de los 3 funciona igual de bien. Un cepillo de cerdas medianas, un cepillo de fregar viejo o incluso un cepillo de dientes que ya no uses agua para aclarar el coste total de todo lo anterior. Si no tienes nada en casa y lo compras desde cero, no llega a lo que cuesta una sola lata del spray de automoción y rinde para muchas más aplicaciones. Paso 1. Limpieza activa con desengrasante. Este paso es el más importante de todo el proceso. Sin él, nada de lo que hagas después va a funcionar mejor que el spray de aerosol que ya probaste. Rocía el desengrasante directamente sobre la pared lateral de la llanta de forma G. Sa. No es. Necesitas cubrir toda la superficie de caucho visible. Deja que actúe 2 minutos completos. Durante ese tiempo, el desengrasante está rompiendo la capa de hidrocarburos del asfalto que se ha incrustado en el caucho a lo largo de los kilómetros. Luego, frota con el cepillo usando movimientos circulares y algo de presión. No estás limpiando suciedad visible. Estás haciendo una limpieza química activa de la superficie porosa del caucho. Aclara con agua abundante y seca bien con el primer trapo de microfibra. La llanta tiene que quedar completamente seca antes del siguiente paso. Paso 2. Verificación de la superficie limpia. Antes de continuar, pasa el dedo limpio por la superficie de la llanta ya seca. Debe sentirse ligeramente rugosa, completamente mate, sin ningún residuo graso ni resbaladizo. Si sientes algo que no sea caucho limpio y seco, repite el desengrasado. Este paso de verificación parece menor, pero es crítico. En una superficie con residuos de hidrocarburos, seguirá impidiendo que el aceite penetre correctamente. Paso 3. Aplicación del aceite vegetal. Vierte una cantidad moderada de aceite vegetal sobre el segundo trapo de microfibra, aproximadamente la cantidad que usarías para alinear una ensalada individual. No tampoco que el trapo quede casi seco, no tanto que gotee. Frota el trapo impregnado sobre la pared lateral de la llanta con movimientos circulares y amplios, cubriendo toda la superficie del caucho visible. Aplica compresión suficiente para que el aceite entre en contacto real con el material, no solo se deslice por encima. Verás el cambio de forma casi inmediata. La llanta empezará a tomar un negro intenso y profundo a medida que el aceite penetra la superficie porosa. Es visualmente muy diferente al negro artificial y brillante del spray de aerosol. Es un negro más real, más mate, más parecido al aspecto del caucho nuevo de fábrica. Repite el proceso en las 4 llantas. No apliques aceite sobre la banda de rodadura, la parte de la llanta que contacta con el suelo, solo sobre las paredes laterales visibles. Paso 4. El tiempo de curado. El paso que cambia todo. Deja el vehículo completamente quieto entre 12 y 24 horas. No lo muevas, no lo saques. Este paso es físicamente imposible de imitar con un spray de aerosol. Y es exactamente por eso por lo que el spray de aerosol nunca puede dar el mismo resultado. Durante esas horas, el aceite vegetal está penetrando la estructura porosa del caucho y comenzando su proceso de polimerización parcial por oxidación. No está simplemente sentado sobre la superficie, está trabajando dentro del material. Al cabo de 12 horas,
ya habrá penetrado de forma significativa. A las 24 horas, el proceso es mucho más completo. Si solo esperas 2 o 3 horas, el resultado será similar al del spray en mejora inicial. Luego, salpicaduras. Si esperas las 24 horas completas, el resultado es completamente diferente. Paso 5. En retirada del exceso pasado, el tiempo de curado. Con un trapo limpio y completamente seco, retira el exceso de aceite que el caucho no llegó a absorber. Después de 24 horas, la mayor parte habrá penetrado en el material. Lo que queda en la superficie es el exceso, que no fue absorbido, y ese exceso sí podría salpicar si lo dejas tal cual. La retirada del exceso toma literalmente 2 minutos por coche. Es el paso que elimina completamente el problema de las salpicaduras en la carrocería. Sin este paso, tendrás un buen resultado pero con riesgo de mancha. Con este paso, el resultado es completo negro profundo, sin salpicaduras, sin manchas en el guardabarros. Paso 6. En resultado real y mantenimiento a largo plazo, la llanta quedará con un negro profundo, uniforme y completamente mate. No el negro artificial con exceso de brillo de los sprays de silicona. El negro auténtico del caucho con sus plastificantes recuperados. Exactamente como se ve en un neumático nuevo saliendo de fábrica. Ese resultado dura entre 3 y 6 semanas según las condiciones: exposición solar directa, frecuencia de uso, tipo de vías donde circulas. Cuando observes que el color empieza a virar hacia gris de nuevo, solo necesitas repetir los pasos 3, 4 y 5. La limpieza activa con desengrasante del paso 1 solo es necesaria la primera vez que aplicas el tratamiento, o cuando las llantas llevan un periodo largo sin ningún cuidado. Variación para quien quiere un acabado con algo más de lustre en sí. Prefieres un acabado que tenga ligeramente más brillo sin llegar al efecto artificial de los sprays de aerosol. Mezcla el aceite vegetal con una pequeña cantidad de vinagre blanco de cocina antes de aplicar, aproximadamente 3 partes de aceite por 1 parte de vinagre. El ácido acético del vinagre actúa como agente de limpieza suave y ayuda a abrir levemente los poros superficiales del caucho justo antes de la absorción del aceite, lo que produce mayor profundidad visual en el acabado final. El tiempo de curado es el mismo en 24 horas. El coste total del tratamiento completo de las 4 llantas de un coche estándar, incluyendo el desengrasante y el aceite vegetal, es inferior al precio de una sola lata del spray de brillo de gasolinera, y el resultado dura entre 6 y 8 veces más tiempo. Miguel volvió al taller el lunes por la mañana, no con el spray del tapón azul, con el trapo de microfibra que usaba para limpiar el interior, un bote de desengrasante que tenía en el almacén desde siempre, y el aceite de girasol que había comprado de camino en el supermercado del barrio, por lo que cuesta un café. Aplicó exactamente lo que el cliente Mayo R le había explicado. Desengrasó con cuidado, aplicó el aceite, y luego, por primera vez en 3 años de intentos fallidos, esperó. No salió con el coche esa tarde. Dejó pasar la noche completa. Al día siguiente por la mañana, antes de abrir el taller, retiró el exceso con un trapo seco. Tardó menos de 3 minutos en las 4 llantas. Llegó al primer semáforo del trayecto. Miró instintivamente por el retrovisor hacia las llantas traseras. El mismo gesto que había repetido cada domingo durante 3 años, esperando confirmar que todo se había arruinado de nuevo. Negras, uniformes quietas sin una sola salpicadura en el guardabarros, sin una sola mancha en la carrocería. 3 semanas después, cuando volvió a revisar, seguían igual. Eso es lo que pasa cuando entiendes el mecanismo real, en lugar de seguir comprando la misma solución que nunca fue diseñada para durar. Tú ya sabes lo que Miguel tardó 3 años en descubrir, y ahora perteneces al grupo de personas que no va a volver a gastar dinero en ese spray nunca más. Comparte este vídeo con alguien que lo necesita. No como un favor menor, como información con valor real
en el bolsillo de alguien que conoces. Este canal abre una caja como esta cada semana. Lo que viene en el próximo vídeo tiene que ver con otro gasto que la mayoría de la gente da por inevitable, porque nadie le explicó que hay una alternativa que lleva décadas funcionando. Suscríbete y activa la campana para no perdértelo. Tú saliste de este vídeo sabiendo más de lo que entraste. Ese es el trato de este canal. Suscríbete para seguir abriéndolos.